La naturaleza. ¿Y qué más? ¿Qué dice Smith? Eso dice Spinoza, que es la naturaleza, pero ¿qué dice Smith? Me puse mi collar de Cali, sábado a la mañana, de cabezas de hombre, estoy invocándola. Yo me cambié de paradigma, o sea, básicamente... Alternativas. Vamos al lejano oriente y te agarra calor el sopón, sí. Ya, acá la referencia a Diosito, ¿no? Como, bueno, una puede invocar a otros dioses, le decimos a todo Dios, pero estás invocando a otro Dios. El Dios de Spinoza, en realidad lo que va a decir Smith del Dios de Spinoza es que es una sustancia extensa, conformada o compuesta, para hablar mejor en spinoziano más correcto, de infinitos atributos, inmanente a la naturaleza toda. Smith lo que hace es leer la ética, o una manera de leer la ética a partir de qué tipo de libro es. Entonces dijimos que era un manual de geometría, que era un texto escrito desde un grado cero de la escritura, ocultando el autor, un autor que se oculta por motivos políticos y por motivos filosóficos para dejar emerger la inmanencia de ese texto. Un texto que en realidad se presenta como escrito directamente por la extensión misma de esa sustancia que es Dios y el orden geométrico, y que baja, por eso son 5 partes, por eso finalmente es como la Biblia y demás. Un texto que permite una pared para el diálogo con el sí mismo, que es básicamente buena parte, eso lo habíamos visto la vez pasada, buena parte de lo que la filosofía te permite hacer. La filosofía, esto lo dice Deleuze, por eso a mí me sorprende tanto esas lecturas fascistas, como vos decís, Fer, de Deleuze dice que una de las cosas para las que sirve la filosofía es para detestar la imbecilidad, y no hay nada más imbécil que un fascista, con lo cual lo que permite la filosofía es detestar la imbecilidad y poder detectarla incluso en sus formas micro. Las formas micro del microfascismo de Deleuze, digo, ya que lo trajimos, vamos a hablar un poquito de eso. Micro no es como los micromachismos, que es lo que la gente vieron, que el micromachismo es ese machismo light, que no existe y que es una manera eufemística de hablar de un machismo, como si el machismo hubiera uno, bueno, menos perjudicial que el otro. El micro, cuando Deleuze habla de la teoría del microfascismo, está hablando de formas fascistas encubiertas, que no se ven. Digo, cuando se presenta el fascismo declarado, una sabe, bueno, ahí están los malos, chao, fin. Viene el señor vestido por Hugo Boss y vos lo detectás. El problema es cuando tiene cara de bueno, viene con ideas nobles, y vos decís, wow, y atrás de eso, un ejemplo que está ahora funcionando, y que bueno, es una muestra de lo que está pasando en nuestra región, es el pedido expreso de jueces no garantistas, por ejemplo, en vez de pedir, qué sé yo, una ley de legítima defensa preventiva femenina. Todo lo que estoy diciendo, legítima defensa preventiva femenina, es un sinsentido técnico judicial, pero estaría buenísimo que exista. En la vida, recordemos que Spinoza, aunque es un anacoreta que vive aislado mirando las arañitas del techo, tiene una propuesta hedonista, no de un hedonismo capitalista, sino de un hedonismo spinoziano distinto. Este otro autor que digo que hay que echar mano para entender cómo lograr la imperturbabilidad del espíritu frente a lo inevitable es Nietzsche, cuando habla del amor fati. ¿Qué es el amor fati? ¿Qué es? El amor por el acontecimiento. Sí, es el deseo del acontecimiento. O sea, es desear el acontecimiento. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que poder invocar la potencia de lo que sea que te esté sucediendo. Exacto. En vez de vivirlo resignadamente como un mal al cual yo me tengo que acostumbrar porque Dios lo quiso así. Exactamente. Entonces, Spinoza tiene una teoría de la responsabilidad. Finalmente lo que subyace ahí, dice Smith, es una teoría de la responsabilidad, pero no es la responsabilidad tal cual el lenguaje, el idioma español lo piensa. Vieron que cuando hablamos y decimos desde nuestro idioma ser responsable de algo es echarse la culpa. Es echarse la culpa por algo. En cambio en inglés se entiende mejor, el libro Smith está escrito en inglés. Una dice responsible for, es estar a cargo de. Vos finalmente estás a cargo de algo, no tenés la culpa de,
si no estás a cargo de algo, de lo que estamos a cargo, de qué cosas estamos a cargo, de qué cosas somos responsables, del mayor disfrute de nuestra propia existencia. Y el mayor disfrute de nuestra propia existencia, que es nuestra propia responsabilidad, que no es lo mismo que la culpa, echarse la culpa por algo que ocurre, sino de ser responsable, de poder disfrutar al máximo, sea lo que tenga que ocurrir, sea lo que sea que ocurra, que es ese invocar las potencias, de lo que tenga que pasar. O sea, lo que tiene que pasar va a pasar de todas maneras, y tratar de invocar la potencia para un mayor disfrute de la vida. Mayor disfrute de la vida, entendámonos, junto con las pasiones alegres y las alegrías activas, que no es necesariamente, es difícil de entender porque nuestro mundo actual está lleno de imágenes de un hedonismo capitalista que no tiran nada, entonces es difícil de entender, pero que es otro tipo de cuestión. Podemos definir, la moral contesta la pregunta del qué hacer, como el libro de Lenin. Ustedes cada vez que ven a una persona y les dice qué hacer, huyan. Huyan. No hay nada ahí, hay una pasión triste. El problema no es qué hacer, jamás, que esa es la pregunta, la moral responde a esa pregunta del qué hacer o qué no hacer. Entonces podríamos decir que la moral es una disciplina que dictamina de manera universal lo que está bien y lo que está mal para todos los cuerpos independientes, todos los existentes, sean orgánicos o inorgánicos, independientemente de su singularidad. Y en cambio, la ética es el arte o la técnica de cómo vivir. Cómo vivir de acuerdo a tu propia singularidad. Y acá podríamos descender, que también es uno de los problemas de Spinoza. Ese Spinoza lo frena a tiempo, antes de que venga alguien a hacer lecturas neonazis de Spinoza. Spinoza lo sabe frenar. Porque podría haber pasado que no lo frenara y podríamos caer como todo es singular y lo que es bueno para mi cuerpo tal vez no es bueno para el otro cuerpo. Podría pasar que alguien dijera que lo bueno para mi cuerpo es asesinar mujeres. De repente hay un montón de personas allá afuera que, o casualidad, son todas hombres, que creen que eso les hace muy bien. Y entonces Spinoza ahí tira el freno de mano y dice, no, momentito, no puede ser nunca, eso es la impotencia lisa y llana, porque yo no puedo incrementar mis potencias descomponiendo las partes constitutivas. Nada. Entonces no es que la singularidad, lo bueno y lo malo para los cuerpos es singular, en tanto y en cuanto no descomponga las partes constitutivas de otro cuerpo. Es decir, fumar no está bien ni mal. Habrá quien no requiera de la capacidad total de sus pulmones y por ende pueda fumar. Casi es un modelo de reducción de daños lo que propone Spinoza. En tanto y en cuanto, por eso no se puede caer en esa espiral de relativismo, en tanto y en cuanto no descomponga las partes constitutivas de ese otro cuerpo con el que yo trato de componerme. No, para decirlo de otro modo, no es que lo diga así Spinoza, pero nosotras podríamos decirlo, yo no me puedo componer descomponiendo. Por lo menos no componer descomponiendo partes constitutivas. Entonces ustedes ahora me tendrían que decir, bueno, pero la orca se come a la foca y la descompone. ¿Y cuál sería la respuesta? Que en realidad no elige a esa foca por algo, sino que tiene que comer. No, además que comiéndose la foca, no, o sea, está como en un ecosistema o está en un sistema. Claro, está en un orden geométrico, claro, que cada vez que ese orden geométrico se altera, que es a lo que se dedica el ser humano, finalmente se dedica a vivir alterando ese orden geométrico no contingente, que es el que hace que no nos estrellemos contra el sol, por ejemplo, juega a ser el orden geométrico, cuando en realidad el ser humano es simplemente un modo del ser, y el ser es solo uno, y nosotras somos simples modos, y finalmente nos estrellamos. Podríamos verlo de esa manera, no como construcción, sino como entidad, todo unificada, como todo. Dios, ¿qué no tiene? Dios o la naturaleza, no sus modos. Intenciones. No tiene intenciones. ¿Qué más no tiene? Voluntad tampoco. No tiene voluntad. ¿Qué más? No tiene pasiones. O sea, no es... Dios
no es, Dios o la naturaleza, no es antropomórfico. No tiene las cosas que tienen sus modos. Entonces, si alguien viene y las acorrala con ejemplos del tipo de la crueldad animal, llegamos hasta ahí, ustedes tienen que contestar esto, que Dios no es sus modos, sino es la totalidad como una cadena de la cual sus modos forman parte. En sí no tiene ninguna de estas cosas que sí pueden tener sus modos. El problema es cuando alguno de sus modos, tipo nosotras, jugamos a no participar de ese orden geométrico donde está todo perfectamente configurado con una serie de conflictos, por supuesto. Bien. Entonces, nosotras somos parte de esa cadena u orden geométrico. Tal vez cadena es feo de decir por todo lo que remite, pero sí el orden geométrico, y el orden geométrico como totalidad del cual nosotras somos un modo, no tiene todas esas cosas espantosas de las cuales nosotras sí constamos. ¿Cómo llegamos a ese axioma? Ese axioma o ese razonamiento. ¿Cómo llega Spinoza a inferir que la mente, pese a que se cree que no, por ejemplo, toda la teoría o la línea platónica cree que no, la mente está sujeta a las mismas leyes físicas que está el cuerpo? ¿Por qué? Es facilísima la respuesta. Es como un enigma que les tiro. Se puede inferir. ¿Cómo sabemos que la mente está sujeta a las mismas leyes físicas que el cuerpo? ¿Cómo dice el refrán? El que se quema con leche, De una vaca y De yo. una vaca y yo. ¿y eso qué quiere decir? Que se queda resentido con la vaca. Claro, ¿entendés? Como que tiene que ver la vaca con que te quemaste con leche. Bueno, ahí está el ser humano. ¿Entendés? Eso es el ser humano. El que se quema con leche ve la vaca y llora. Entonces, eso es lo que hay que detener. Y eso es lo que perturba al espíritu, y hay que detenerlo de alguna manera para, o sea, frenar la máquina de interpretación, que finalmente es el mundo de los juicios morales, donde vos te quemaste tal vez hasta por un simple accidente y quedaste resentido con todos los vacunos de la Argentina, que explicaría buena parte de muchas de las cosas que pasan en este mundo tal cual están pasando, ¿no? Bueno, entonces, eso por un lado. Pero mi pregunta es, hasta si se quiere, más menos compleja, por decirlo. ¿Cómo sabemos que la mente y el cuerpo están sujetos? Del cuerpo nos damos cuenta que está sujeto a leyes físicas, porque el cuerpo justamente es extensión, quiere ocupar espacio, es físico, innegable. ¿Y de la mente? A mí me parece interesante esto. Sí, pero me confundo un poco. ¿Qué cosa? No, es que sí, se quedé enganchado con lo anterior que había dicho. A ver, dígame. No, que digo, es decir, ¿cómo no va a estar sujeta la mente a... ¿Cómo está? La pregunta no es cómo no va a estar, sino La cómo. relación que existe, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo está? ¿Cómo es que la mente participa no participa, está sujeta a las mismas leyes físicas que el cuerpo? Porque ambas forman parte de ¿qué? Facilísimo, de la misma sustancia, que es la sustancia, el ser, uno. Entonces es obvio que la mente y el cuerpo, lo cual, ya así en un delirio total, de los que las tengo completamente acostumbradas, la razón por la cual tu mano o la mía se mueven sin que haya una acción consciente que diga muévete mano, gesticula de esta manera, y vayan a saber por qué se mueve de esta manera y no se mueve de otra, aunque sí algunas cosas sabemos al respecto, por qué se mueve así y no se mueve de otra, pero en fin, llega hasta la idea, que son como los últimos descubrimientos, son descubrimientos que ya estaban descubiertos. Vieron que la ciencia siempre hace eso, descubre cosas que ya Spinoza, por ejemplo, había descubierto, y ahora la pasamos por el método científico y podemos decir lo descubrimos. Okay, que es medio como lo que pasa con Latinoamérica. Vino Cristóbal Colón y descubrió algo que ya existía. Bueno,
Básicamente, si es que esa teoría es cierta, ¿no? Es medio como el viaje a la luna, parece ser que se sabía, etcétera, ¿no? Nadie viajó a la luna, pero nunca volvimos a ir, y se ve que América ya sabían que existía, entonces mandaron un barquito para ver si podían explotar acá, como ya se habían quedado sin recursos al otro lado. Pero bueno, en fin, los mitos y las ideas inadecuadas y las creencias, todo esto. A lo que me refiero es que ahora saben, algo que ya sabíamos, que hay ciertos órganos dentro del cuerpo que piensan, y que el pensamiento no está solo en el cerebro como se suele creer. Por ejemplo, uno que piensa y que de hecho tiene, me explicaba ayer una estudiante compañera de los grupos que es médica, es el intestino y que tiene hasta neuronas similares a las del cerebro. O sea, casi una sinapsis neuronal. Entonces, como hasta en lo que se relacionan o en lo que son análogos esa mente y ese cuerpo es en que ambas forman parte o están conformadas por, o son partícipes, como todos los modos del ser, que es uno y que es la sustancia, y por ende está sujeto a leyes físicas, independientemente que la actividad de la mente sea el pensar y la actividad del cuerpo sea la extensión. Lo que a ustedes les está faltando y no están pudiendo encontrar para gozar de ese espacio que en nuestro paradigma se llama volición o elección y que es erradísimo llamarlo así, es el dinamismo, es la dinámica. Por eso el libro de Laurent, para que quienes vinieron al otro grupo, se llama La estrategia del conatus. La sustancia es un poder que se despliega dinámicamente, dice Smith. Es una manera dinámica de desplegarse. Es la voluntad de poder, diría Nietzsche, es dinámica, no es estática. Por eso vos estás viendo lo que ves. Esa voluntad de poder o esa sustancia que emana de todas las cosas es dinámica, no está estática. Por eso yo personalmente no me quiero meter en peleas con spinocianos de postdoctorados en la Sorbona. No creo que Spinoza sea un determinista, porque si no sería un cristiano, y no lo es. O sea, hay un grado de determinación, en el sentido de hay una razón por la cual este planeta no se cae al vacío. O podría ser un neurocientífico, si fuera determinista. A ver, No neurocientífico. leímos el libro, parala. No, neurobiólogo es Damasio, lo queremos. Un neurocientífico, digamos, que está trabajando en el laboratorio porque cree que todo está dado por el marcador biomolecular, ¿no? Que todo es una sustancia del cuerpo. Sí. Digamos, sí. Si no hay una un ordenamiento químico. Claro. Entonces nos ponemos todos a estudiar bioquímica porque estamos mal. Estamos mal acá, tipo, y de nos equivocamos de lugar. Y de eso tiene... De ahí hay una... De hecho hay como ¿cómo decirlo? Una repercusión aún peor. Todavía peor. Y el régimen farmacológico, no sé. No, peor todavía. Que es pensar que esos eventos se pueden controlar volitivamente, por lo cual si te enfermaste es tu culpa. Ah, claro. ¿Cómo se puede evitar la enfermedad? Esos son los peores, son peor que los neurocientíficos. Son el poder de la mente. Son la degeneración de los neurocientíficos. Sí, sí. ¿Qué es peor que un neurocientífico? Alguien que cree que lo puede controlar mentalmente. Bueno, no. Un hippie. Sí, tienen unas formas así que están apareciendo de unas maneras. Sí, total. Yo el otro día tuve una conversación con uno que... Porque antes tenían la barba, el símbolo de la paz. Vos también eran como los nazis, no sé. Los reconocabas, ¿entendés? No, ahora tienen perlitas. Están mutando de una perlitas. forma que vos decís, ¿qué es esto? Se esconden. Tengan cuidado. ¿Qué es eso? Que está por todos lados. El poder de la mente es muy, muy obvio, muy grueso, muy burdo. Pero a veces aparecen cosas de cómo autosanarse que vos decís, wow. O sea, no. Claro, sí. Que es la contrapartida de esto que vos estás planteando. Pero sí hay que recordar que todo se sigue de la naturaleza divina de la sustancia. Todo se sigue de la naturaleza divina de la sustancia. Es decir, todo es en Dios y Dios es en todas las cosas. O la naturaleza, o todo es en la naturaleza, podríamos decir, les gusta más, las conflictúa menos. Todo es en la naturaleza y la naturaleza es en todas las cosas. Es decir, no hay
una ética completamente autónoma, absolutamente autónoma, en términos absolutos.